mejor. Y el color negro. Se ve. El mensaje de este libro es este. Yo no soy yo, sino él. Él con mayúscula, que es Alá. Y con mayúscula y con acento. Y con más fuerte. A ver cómo lo pinta la María. Sembla que en el vídeo no es veurà. Es que no da de sí, Pues canvia. Jo no soy jo, sinó ell. Roser, quan tu em dius jo estic... Aceptar. Yo acepto todo. Estupendo, está muy bien. Pero yo quiero que vengas aquí. Però jo no No te lo contradigo. No, ja Digo ho sé, que ja te ho sé. vengas aquí. Ja ho sé, però jo no ho dic com un jo, diguéssim. Ho dic perquè, per exemple, lleves, dius què passarà avui. Has d'acceptar el que passa. Bueno, pero si vives yo no soy yo, sino él, lo vivirás diferente. Ja. Dicho con terminología no teísta, porque claro, esto está dicho con terminología teísta, sería yo no soy esta individualidad, sino el inmenso misterio de los mundos. ¿Entendés? Esto es lo mismo que esto. Esto está teísta y esto no está teísta. Y lo de aquí abajo es lo importante. Esto no se cree, hay que verificarlo, comprobarlo por sí mismo. Si no se comprueba, son palabras. Hay que verificarlo. Y el libro lo repite de una manera y de otra, para dar medios, para meditar esto, pensarlo y sentirlo para verificarlo. Es impresionante esta afirmación. Y es muy musulmana. O sea, los musulmanos no son solo las rarezas de llevar velo y estas cosas, sino que tienen una sabiduría enorme. Estábamos en la página 28. Sí. Empezaré, para que tenga sentido, en el penúltimo punto y aparte del párrafo anterior. Lo que creemos que es otro que él, desde aquí, porque si no... Sí. ¿Lo habéis encontrado? Sí. Vale. Lo que creemos que es otro que él no es, en el fondo, una biexistencia. No es una existencia segunda, además de Alá. Pues su existencia significa que una biexistencia no existe. Si lo traducimos a una forma laica, diríamos que lo que creemos que es la dimensión absoluta de realidad, el misterio de los mundos, no es una existencia frente al misterio de los mundos. La dimensión absoluta es una y no puede ser más que una. No puede ser más que una. Su existencia significa que una existencia no existe. La dimensión absoluta de la realidad que podemos verificar significa que una otra dimensión absoluta de la realidad no existe. Sin lo cual esta biexistencia sería su semejante, sería otro Dios al lado de Dios. Ahora bien, otro que él no es, pues él está libre de que otro que él sea otro que él. Y podríamos decir lo mismo de la dimensión no relativa a nuestras necesidades, sino absoluta de la realidad. Este otro es también él, sin ninguna diferencia interior o exterior. El que así posee atributos sin número, el que es así posee atributos sin número ni fin. ¿Qué quiere decir atributos? No sé si en este libro lo dicen, pero es una frase
muy del Islam, Él tiene todos los nombres. Tú nombras a cualquiera, a un gato, a un perro, a una mariposa, es nombre de Alá. Porque no hay ninguna segunda existencia fuera de Él. ¿Y los atributos qué son? Los Los rasgos. atributos es que todo lo que tú veas de hermoso en una mariposa es de Alá. Se le atribuye a Alá. La grandeza de los cielos se le atribuye a Alá. La maravilla de un escarabajo es un atributo de Alá. La perfección se le atribuye a Alá. Lo que tiene de ser, de atractivo, de vida, es de Alá. Ahora viene lo del cáncer. ¿Cómo? Ahora bien, si el cáncer es de Alá. Si lo del cáncer es de Alá. Está incluido. No, broma. Bueno, broma no, vull dir... Sí, también. També, clar. También es camino a la muerte es Alá. Es la otra cara de la vida. Estaríamos apañados que la muerte no fuera, no existiera la muerte. Estaríamos así, sería horripilante. En cambio, la muerte hace que todo sea fresco continuamente. A la que uno está pachucho, lo manda a hacer puñetas y trae otro nuevo. Él, que está calificado así, posee innumerables atributos. Como el que muere en el sentido propio de la palabra se separa de todos sus atributos loables o vituperables, del mismo modo, el que muere en sentido figurado, que sabe que no es nadie más que él, se separa de todos los atributos loables o vituperables. No me atribuyáis nadie a mí, porque aquí no hay nadie. Solo es una forma de Él. Ni me atribuyáis lo bueno ni lo malo. Porque solamente Él es. Solamente Él es actor. Por tanto, Alá, bendito y exaltado sea, está en su lugar en todas las circunstancias. Y fijaros esta afirmación. La naturaleza íntima de Alá hace las veces de mi naturaleza íntima. Los atributos de Alá hacen las veces de mis atributos. Por eso el profeta, Alá ruegue por él y le acoja. Fijaros, esto es una expresión muy estereotipada, que Alá ruegue por él. ¿A quién tiene que rogar? A Alá, pero lo dicen así. Ha dicho, morir antes de morir, es decir, conoceros vuestro alma, vuestro propium, que es Alá, antes de morir. Morir antes de morir es darse cuenta que uno no es nadie, sino solo Alá. Esto antes de morir. Perdón. Ha dicho también, Alá dice, mi adorador no cesa de acercarse a mí mediante obras supererogatorias hasta que lo amo. No solamente hacer lo que está obligado, sino cosas voluntarias. Y cuando lo amo, yo soy su oído, su vista, su lengua, su mano, etc. El profeta quiere decir, el que mata su alma, su propium, es decir, se conoce, matar el alma es conocerse. Ve que toda su existencia es su existencia. No ve ningún cambio en su naturaleza misma, íntima, o en sus atributos. Cuando se reconoce que su intimidad y sus cualidades son de Alá, no ve ningún cambio en él. No es que resida en Alá y se una a Alá, sino simplemente reconoce lo que hay.
no ve ninguna necesidad de que sus atributos se conviertan en los de Alá. Ya lo son, pues ha comprendido que él mismo no era la asistencia de su propia naturaleza íntima y que había ignorado su propium y lo que era en el fondo. José Manuel, em pots portar una mica d'aigua? Vols que llegeixi jo, Maria? Marta, ens pots enfocar al Marià? Sí. Gràcies. Cuando conozcas lo que es tu propium, es decir, tu esencia íntima, tu realidad íntima, estarás liberado de tu dualismo y sabrás que no hay otro que Alá. Que no eres otro que Alá. Que no eres otro, bueno, sí va. Si tuvieras una existencia independiente, una existencia distinta de Alá, no tendrías que desaparecer ni conocer tu propio. Serías un Señor Dios distinto de Él. Es decir, si tú fueras algo, tendrías una dimensión absoluta propia que sería otra de la dimensión absoluta de Alá, de toda la realidad. Gracias. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? No porque aquí apliquemos la lógica, porque en realidad la experiencia que tenemos nosotros de la realidad es que tiene dos dimensiones, una dimensión absoluta y una dimensión relativa a nuestras necesidades. Esa dimensión absoluta no es lo que modelamos nosotros desde nuestras necesidades, por tanto es una. Y no puede ser más que una. Por eso Alá es único. Pero esta es la fundamentación del monoteísmo musulmán. M'ha semblat que hi havia un moment Jo. que del pròpium li donava dos significats diferents. Segons com, semblava que el pròpium seria el que seria el psiquisme, no? No. I en canvi, després, tal com en parla, és com si és l'ésser, no? No es Llavors, el acabo psiquismo. Es que no es el psiquismo. Clar, al començant aquí hi ha un tros quan diu el profeta quiso decir, el que mata su alma, su propio, es decir, el que se conoce, ve que toda su existencia es su existencia. Sí. Está, dijéramos, en... Aquí és quan em sembla com si parlés més de... ¿La qué? No, pero conocerse, es el verbo conocerse, ¿no? El problema. El que se conoce. El que mata su alma, su propio. Això... El que mata su propio es tu propia intimidad, tu ser. No, tu ego no. No es el ego. Es tu ser, tu propia intimidad. Lo que tú consideras más tú, eso es Alá. Però i per què lo Però mata? llavors per què diu el per què lo mata? Això, o sigui, aquesta és la contradicció que jo entro Ya aquí. explicará que él no quiere decir, no mata. Veus com sembla com que hi ha una contradicció? Ha dicho también ya que matar es conocer. Ah, O sea, matar quiere decir, te conoces que tú no eres tú, sino que eres él. vale, en un sentit... Eso es matar. Clar, vale, clar, és que aquí entra en una manera d'explicar-ho diferent. Sí. Vale. El conocimiento del propium consiste en saber, pero teniendo la certeza absoluta de que tu existencia no es ni una realidad, ni una nihilidad, sino que no eres, no has sido, ni serás jamás. Es evidente que no somos nadie venido a este mundo, que somos un mundo, un momento de los procesos de los mundos, y fuera de eso no somos nada. Ni lo hemos sido, ni lo somos, ni lo seremos. Comprenderás claramente el sentido de la fórmula
la ilaha illallah, no hay Dios si no es el Dios. Él es el único. Es decir, no hay Dios distinto de Él. No hay existencia distinta de Él. No hay otro distinto de Él. No hay Dios sino Él. Es estupendo. Sí, lo que pasa es que por primera vez yo entiendo que cuando dicen esto, no hay Dios sino Él, siempre lo había entendido como que era, no pongamos el Dios fulano con el Dios sutano y el Dios mengano, esto no. En cambio aquí lo explica como no, lógicamente solo existe eso, luego no hay otro eso, ni en el mundo de los dioses, ni en el mundo de lo que existe. Sí. Yo delante de esta fórmula musulmana y la explicación de la fórmula musulmana, no me quito el sombrero porque no llevo sombrero, digo, ¿qué captación más profunda? En el cristianismo no existe, no está tan profunda, ni el judaísmo tampoco. Esta radicalidad de decir, es que es el único, es que no hay otra realidad, es el que es. Això que en el judaísmo esta frase está en la Biblia, pero no se explota como esta es la fórmula básica y fundamental del Islam. Basta con decir esta frase poniendo el dedo así y eres musulmán. Y esto que dice que el interés del conocimiento del propio consiste en saber, ¿no? Pero es un saber que sabes que tu existencia no es ni una realidad ni una nihilidad. O sea, que no eres bien. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de sentir es que no es una individualidad, pero no es una nihilidad? Por tanto... ¿Cómo va a ser una nihilidad si es Alá? Hombre, ya no sé. La teoría ya está. Lo que pasa que es, ¿cómo será este sentir, para entendernos, que es saberse nadie como individuo, pero no es una nihilidad? Por tanto, es un saberse eso. No sé cómo decirlo, ¿no? Es un ¿Tú qué quieres? ¿Que te lo explique? No, bueno, no, es una cosa a indagar. Vale. No quiero que me lo expliques, no vas a ver, pero... Él te está diciendo, no eres nada. Sí, ya. Pero interpreta esta nada. Sartre dice, tú eres nada. Sí, ¿no? Y muchos filósofos y ateos dirán, tú no eres nada, ¿no? Él dice, no eres nada, pero no eres una nihilidad. Y los budistas lo dicen de otra manera muy expresa y muy bonita, que dice, ni eternalismo ni aniquilación. Cuando tú te mueras, no pienses que serás eterna, ni que te aniquilen. Eres el vacío, Alá. Hòstia, això és com una... Que això és com una aportació una mica nova, ¿no? De que ni eres nadie, pero ni te aniquilan, ¿no? Sí, es que aquí hi ha un concepte una mica... Claro, pues por eso digo que es algo a indagar. Es estupendo, es estupendo. Y fijaros, dos tradiciones que no tienen nada que ver, no han tenido contactos, pero no se han influido mutuamente, porque acá tienen planteamientos radicalmente muy diferentes. Están diciendo exactamente lo mismo. No eres nadie. Precisamente porque no eres nadie. No tengas miedo a morir. No hay aniquilación. Pero no pienses que tú, y menos mal, yo con mi cara, mi nariz, etcétera, voy a ser eterno. No. Yo soy reducido a polvo. A mí, bueno, es cierto lo de la teoría está... Pero el tema es cómo, o sea, en realidad creo que nos entendemos nuestros actos o nosotros mismos como inconscientemente en una perpetuidad, digamos. O sea, yo dibujo, por ejemplo, este dibujo, o tú escribes, y tú estás hablando esto.
plantearse eso es desde el aniquilamiento o de no neutralismo me parece muy, de terminalismo, como se diga, me parece muy, es decir, me parece muy difícil no entrar en el juego de la perpetuidad. Bueno, es decir, esta cosa que Eckhart dice, vivir sin porqué, es muy difícil vivir sin porqué. Cuando uno está hecho de acciones. Aunque, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace uno para, digamos, para que esta acción, o sea, es constantemente, o sea, esta acción no tenga la identidad? A mí me da la sensación de que es como respirar. Constantemente uno puede tener eso en mente, pero es una lucha constante contra eso que uno siente, contra eso que uno actúa constantemente, como respirar, que es involuntario. Tener en mente eso, Fíjate, no es indagación, es la hostia No. de es una cuestión de conocimiento puramente, de conocimiento verificado. Verá, conocimiento verificado. Y os lo habréis aprendido. lo que me pasa en el hígado o lo que me pasa en otra parte del cuerpo, es decir, porque el conocimiento, yo creo que el conocimiento verificado a mí no me parece tan complicado, no me resultaría tan difícil. Me parece, lo que quiero es que quiero sentir en el cuerpo esa situación. Tú me estás hablando de un conocimiento que es del tipo de aquí, parecido al conocimiento racional, ¿no? Por eso estoy diciendo, quiero sentir esto en el cuerpo. Claro. Es un conocimiento que es... En el cuerpo lo quiero sentir, ni siquiera en el... Es un conocimiento que esto y esto es un paquete indiscernible. Es el conocimiento propio de un animal. Y un animal es mente, un animal humano, es mente y sentir. No es mente y sentir. Es una separación que nosotros hacemos artificiosamente gracias a la filosofía, gracias. La filosofía y la ciencia han separado las dos dimensiones, pero son uno. Y por lo tanto, si tú tienes un individuo, lo que te están invitando, para que este individuo pueda funcionar en el entorno y comer y procrear y hacer, etc., tiene que suponerse entidad. Tiene que suponerse en dónde, en su mente y en su sentir. ¿Qué están invitando a hacer esto? Elimina el supuesto. Conoce que esto es un supuesto, que no es realidad, que esto de aquí es un momento de la inmensidad de los mundos sin nada añadido, ni un alma, ni una relación, nada. Esto es un momento del misterio de la inmensidad de los mundos. Métete esto en la cabeza y en tu sentir y no tendrás que luchar con el ego, que se supone que es esto, sino que verificarás que no es eso. Lo verificarás. Ya no te tendrás que pelear con él. Y cuando esto continuará, esto lo necesitamos para nuestra sobrevivencia. No podemos eliminar, después lo dirá, no podemos eliminar el supuesto. Es parte de el ego, es el gestor de nuestro vivir animal. Por lo tanto, tiene que estar funcionando. Pero yo le digo, igual a real. No es real. Es una función del cerebro que ha de suponerse una entidad para comerse otra cosa y no comerse a sí mismo. Por tanto, es conocer, comprender con estos dos elementos como una unidad, que esto es así, y dejarlo funcionar libremente. Los Chan dicen que esto funciona espontáneamente. Si yo sé que el ego no es, resultará que
todos los cálculos que tengo que hacer, que no tengo que hacer, etcétera, no tienen sentido. Lo dejas que él funcione normalmente. Que es inteligente, es capaz de entender que no es una realidad, y si lo entiende, se pone a tu servicio. Si no lo entiende, es tu dueño. Solo es hacer este cambio. Veus com és una acceptació que dic jo? Que sí. No, però si ningú contradiu tu, però has de donar un pas més i no quedar-te aquí atrancada. Lo que a mí yo sigo eso y me parece, sigo lo que estás diciendo, volviendo al tema de decir que que no creo que sea solamente es verlo desde la cabeza y no desde el sentir. Lo que sí siento, esta cuestión que yo digo, bueno, es una lucha consigo mismo, con uno mismo, esta lucha con uno mismo, para que no sea agotador. Es que te falta un punto. Claro, el agotamiento, vos vas a decir, va a ver, me resulta agotador. No, yo voy a decir, mi experiencia, digo, para mí eso es agotador. Tú me vas a decir, bueno, es el ego. Sí, y me dirás el ego. Entonces, y es cierto que es el ego, pero yo creo que es decir, que esto yo no creo, por ejemplo, estoy pensando, y bueno, a lo mejor estoy necesitando un método, y digo, no, porque en realidad yo no creo un método, pero estoy pensándomelo y queriendo discutir contigo, y siento de que estoy como pidiendo un método, y siento que no, sé que no hay un método. No sirve el método. Pero no sé, a ver, lo que me sucede es cómo hacer. Lo que agota es el hacer. Si no haces, no te agotas. ¿Cómo? Lo que agota es el hacer. Si no haces, no te agotas. Sí, pero eso tampoco sería solución. Después porque ya para quedarse como un monje allá retirando. No, claro, no es eso. Yo lo que siento es que a lo mejor es posiblemente por el ego, lo siento como agotador, y cómo hacer para que eso sea como sea un fluir y no sea, no lo veo. Te equivocas en la lucha. Claro. Te equivocas en la lucha. Dice, yo aquí tengo, aquí soy Allah, pero yo me siento un ego, yo me siento una entidad y tal. Bueno, entonces esto está en lucha. Estará internamente y además no avanzarás un paso. Lo que tienes que hacer es que aquí no hay una dualidad. Conocer esto, conocerte a ti mismo, dice él, conócete a ti mismo y conoce tu propia identidad, lo que te constituye, tu ego, conocerlo y conocerás esto. Es decir, en vez de pelearse, lo que aquí es de aplicación, hay que aplicar es conocer qué hay aquí, que esto es una función del cerebro, que no es ninguna entidad. Y es una función del cerebro que no todo has inventado tú, que es un momento del proceso de los mundos. Y conoce eso, que no es ninguna entidad, que no es un espíritu, que no es una racionalidad, que no es nada. Cuando conoces esto, conocerás cuál es su función. Cuando le conoces su función, lo dejas ir. No te peleas con él. Él se pone a tu servicio. Si le convences. Hay que convencer de que no somos una entidad. ¿A quién? A mi mente, sobre todo a mi sentir. Estoy seguro que tú, por ejemplo, cuando pintas o dibujas, tu ego está en otro sitio. No te peleas con él. El tema que sucede en esta situación, puede ser que eso suceda por momentos, ¿no? Pero una mala palabra.
la cagamos cuando pensamos, digo, y después veo o sea, yo hago la tacita y ahí fluye, ¿no? Y después pienso, Porque no te... y ahí se complica. Pero fíjate. Se complica en el después, quizás. Porque digo, es decir, o como escribir y quedar en un cajón, ¿no? Eso a veces, y creo que sí, y sí creo que ahí hay identidad y hay ego, totalmente, pero me pregunto, digo, pero esto parece un juego de no acabar, o sea, siento como que... Porque lo haces mal. Claro. Tú dices, lo has descrito muy bien, tú dibujas... Fluye. Y tu ego se aparta. A la que dejas de dibujar, patapum. Se vuelve, sí, exactamente. ¿Te has dedicado claro, a hacer este trabajo? Sí. Haz este trabajo. Sí. De conocer qué realidad tiene y por qué puede exigir y qué tiene que someterse a ti. Y convéncele. No, si tú continúas actuando de la manera que dibujas, el ego se aparta porque está entrenado, te deja hacer, pero vuelve enseguida y dice, espérate, ahora voy a por ti, lo trabajas bien y lo convences y se pondrá a tu servicio. Si no, pues pasará como nuestro amigo Dalí, que el momento que pintaba, no sé si estaba el ego muy lejos, pero un poco sí, porque tiene cierta calidad. Sí, nunca ha dejado de estar dentro de lo que hace. Nunca. Pero vamos, de tal manera tenía una cierta... Evidentemente hay mucha identidad en todo lo que hace, está constantemente. Pero vamos, tiene calidad y algo se aparta. Sí. Pero luego cultivaba el ego como un monstruo. Lo mismo podríamos decir, no tan ridículamente, de Picasso y de muchos otros. El Van der Velde sí que se dedica a deshacer esto. Sí, bueno, eso es un tema. Es un tema a tener. Él un día me comentaba que de Van der Velde consideraba que ese sufrimiento que tenía, que se podría haber evitado. Todavía tenía el ego allá, pero lo estaba trabajando. Pues sí, evidentemente es que justamente creo que no es de acabar, o sea, no se puede, es hasta el final hasta el fin de la vida uno está o menos lucha o más lucha, pero creo que va a ser... Este es un supuesto que no tienes que tener. Vale, digamos que no, pero ¿Cuál? Sí, el de la lucha. El de que podemos llegar a la iluminación, digamos. A la iluminación. O a la... No utilices palabras tan tremendas. A entender lo que soy. Va. A entenderlo. Claro que... porque somos bastante patatas y en realidad muy poco diligentes, nos dura la pelea hasta el final de la vida. Pero aún así, sabiendo cómo está planteado, bueno, es una lucha tranquila. Dices, bueno, ahora me das la lata y yo no sé cómo quitarte de en medio, pero eres un pelmazo y nada más que un pelmazo. Igual, bueno, volviendo a de Picasso, de Van Velde, que para mí, o sea, y bueno, será a lo mejor lo charlaremos en algún momento, pero a mí parece que Van Velde es la tortura en él. Le quitó libertad también. O sea, es decir, creo que hizo mucho foco en su tortura interior y se lo manifestó en su obra. Que eso es válido, sincero, y que en realidad creo que el arte para mí está mucho más en dirección a la idea de Van Velde y no a la dirección que tiene Picasso, que en realidad para mí Picasso es el paradigma del arte, y Picasso lo que fue es exitoso. Y obviamente tiene vertido cosas de artista, pero es un paradigma en cuanto a éxito, no en cuanto a arte. Quizás Van Velde, por lo menos para mí eso, no hay ninguna sentencia en esto, para mí Van Velde
está más del arte, pero creo que se le fue la mano con la tortura. Sí. Es que esto es... este camino se puede plantear. Hay grandes que lo han planteado mal. Pues son caminos. ¿Eh? Nada, que pensaba que a pesar de eso, son caminos diferentes que cada uno es su manera de indagar esto. Sí. Pero Y la de Picasso fue un modo de indagar y la de... Hay una manera de plantear este camino que tiene que ver con las sociedades agrarias, que tienen un patrón de interpretación de la realidad, que de la muerte sale la vida. Y entonces muchas tradiciones cristianas y grandes personajes místicos, la muerte sigue la vida. Pensar en todos los padres del desierto, que duraron 3 o 4 siglos, y que eran grandes individuos. Pero estos aplicaban a la letra de la muerte sobre la vida. Pues, cuerpo, te voy a dar pa'l pelo. Se mortificaban, se abstenían, no sé qué, y era un camino que era verdadero, pero lo hacían a base del sufrimiento y de aplicar un patrón de interpretación de la realidad, que era el de su tiempo, no podían tener otro, pero esto que está enseñando este señor no tiene nada que ver con el planteo agroautoritario de las sociedades agrarias, de que la muerte sale la vida. Esto diría que no hay que matar nada ¿Qué has de matar si no hay nadie? Has de reducirlo a tu servicio. ¿Cómo? Convenciéndole. Y la cabeza no lo convence. Le convence la cabeza a sentir, pero la cabeza no. Es lógico, porque es nuestro aspecto animal y al animal los razonamientos no le dicen nada. No me acuerdo dónde. Conozcas lo que es tu propio. La 30. Sí, al començament, sí. No, la 30 no, encara. Sí. Si alguien objeta, has abolido a su señorío. Respondo, no he abolido su señorío, pues no deja de ser el Señor magnificante, como tampoco deja de ser el adorador magnificado. O sea, es a la vez el Señor y lo que no es el Señor, el siervo, que en realidad es el Señor. No deja de ser creador, como tampoco deja de ser creado. La realidad es que es las dos cosas. Y ahora viene una frase que, si la pensáis, está muy bien dicha. Ahora es tal como era. Es decir, antes que haya creación, Él era antes de la creación como después de la creación. No ha aparecido nada. No es creador, a pesar que el Islam dice que es creador. Porque en realidad, como Él es ahora, es como era. Perdona, digas. Entonces, ¿esto se puede aplicar a ti, a uno mismo? Claro. O sea, lo que ahora soy es tal como era antes que yo fuera. Acuérdate la frase budista, dice, averigua lo que eras antes de nacer. Eso es lo que eres. Això, Montse, es algo que que no se puede dar entendido, que dirían en gallec. Perquè no naixem ni S'ha S'ha de... hay que llegar. Hay que trabajar mucho la frase para que sea verdadera. Sí. Y además tienes que conseguir ver en ti
lo que eras antes de nacer. Sí. Es un reto total. Pues lo mismo que este. Sí, sí. Con otro lenguaje, pero es el mismo. ¿Tú què deies, Montse? No, la Montse. Ja, però... Bueno, va una mica per aquí, però és igual, perquè Vale. ho tinc que Vale. elaborar més, perquè és que sentint-ho així és com, clar, però no pot ser, És com si hi hagués una temporalitat, però no va... Com si No, mira. Però no. Lo curioso, nosotros tenemos dos dimensiones. Una dimensión relativa a nuestras necesidades, y las necesidades se desarrollan en el tiempo-espacio. Es decir, tengo necesidad aquí y tengo que dar unos pasos para comerme un filete más allá. Genero yo el tiempo-espacio. La dimensión absoluta no hay tiempo-espacio. Yo tengo que considerarme una individualidad, porque si no me considero una individualidad, en vez de comerme el filete, podía comer mi mano. Tanto que tengo que dualizar mi interpretación de la realidad. La dimensión absoluta no hay individualidades. La individualidad solamente tiene sentido en el tiempo-espacio. El tiempo-espacio tiene sentido cuando hay una individualidad. Pero esto quiere decir que yo soy a la vez tiempo-espacio y no tiempo-espacio. Claro, per tant, el tiempo-espacio es como una realidad ficticia. Tiempo-espacio es una proyección, que no, es un supuesto Es un que tenemos supuesto que como el hacer. ego, sería. Es un supuesto. Más o menos está al mismo nivel, ¿no? Sí. Vale. Es un supuesto que yo como animal tengo que hacer para sobrevivir en este mundo. No, pero es que ahora veo clarísimamente, me parece que veo clarísimamente cómo se genera esta ficción del tiempo-espacio. Exacto, ¿no? exacto. Y es Como situarse es interesante. el animal Sí, es interesante. Claro, el animal humano Eliminas una cosa y eliminas el tiempo. en unas espacio. coordenadas. Sí, pero además, Esto o sea, sobrevive. es que lo ves, ¿no? O sea, es una Esto sensación de encaja, que lo ves, ¿no? esto encaja perfectamente. Con lo cual la Ve muerte, tú- nada. O sea, con lo cual también se te morrer. deshace el tema de la muerte y todo. Claro. Coordenadas. Encaja perfectamente, conoce ahora lo que eras antes de nacer y no hay aniquilación, porque ¿cómo va a haber que se va a aniquilar? ¿No entiendes? Lo que pasa es que lo que no se te aniquila es el miedo al dolor físico, ¿eh? El dolor físico. No sé Mira, cómo creo se que podría- el miedo al dolor físico, si no estuviera intrínsecamente unido al miedo a la muerte, sería mucho menos dolor. Això també és veritat. Sería mucho menos Sí, dolor. també és veritat, però... Bueno, seguim. No hay ninguna diferencia en su unidad entre la creación y la preexistencia. Sus títulos estaban, ¿no? Su título del exterior implica la creación de las cosas, como su título de culto, oculto e interior implica la preexistencia. Su interior es su exterior. O sea, És que és condensat, això. está muy bien dicho esto. Su interior es su exterior en su expansivo, como si el interior en un momento determinado se expandiera. Con su exterior, como su exterior es su interior. Su primero es su último es su primero. En todo es el único y el único es todo. En todo es único y el único es todo. Es calificado, todos los días está en el estado de creador sublime. Nada distinto de él estaba con él. Él es ahora tal como era. Meditar estas frases. Una condensació de... En realidad, otro que él no tiene existencia. Tal como era desde la eternidad, todos los días en el estado de creador sublime, en el momento de crear, está igual que antes de la creación. Nada hay. No hay nada con él. No hay nada con él, y ningún día de creación con exclusión de otro, como no hay nada en la preexistencia, no hay en la preexistencia ni cosa ni día, pues la existencia de las cosas, uso nada, es todo uno.
Si no fuera así, habría sido necesaria la creación de algo nuevo que no estuviera comprendido en su unicidad, lo que sería absurdo, porque sería crear otro que él. Su título de único le hace demasiado glorioso para que tal suposición sea verdadera. Bueno, és condensat, És condensat, És que no hi ha una sola paraula que puguis... Bueno, es darle vueltas a No, però no és tan difícil com has Coño, que dit, no és molt clar. difícil. Molt bé, Roser. A mí me parece como que él hace un esfuerzo lógico para que sepa, para que la mente también intervenga en decir que solo es él, Sí. que solo puede haber uno, ¿no? O sea, que solo hay uno lo puedes saber o bien teorizando o bien sintiéndolo. Pues sintiéndolo es harto difícil y sobre todo de manera continuada. Entonces entiendo que él hace un esfuerzo lógico para que también la mente te ayude a perpetuar Evidentemente hace intervenir la mente todo, pero es mala estrategia pensar, esto es muy difícil. Es mala estrategia. En realidad, nuestra naturaleza es eso. Vale, pero también sería mala estrategia, lo tengo que sentir. O sea, yo llevo mi vida, no, sobre todo mi cabeza como siempre, y algún día sentiré que esto es así. Eso tampoco sería la estrategia. No, sería muy mala. Aquí él está diciendo, no, tiene que intervenir la cabeza en saber que solo hay una realidad. Fíjate que te está diciendo las cosas de manera que afecten a tu sentir. No es un razonamiento solo en la cabeza. Está diciendo, oye, que tú no eres tú eres él. Esto no es mera cabeza. No. Está hablando desde la razón de forma que enrole tu sentir. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que para mí lo que me está diciendo es tienes que enrolar la cabeza. Si no enrolas la cabeza no harás nada. En saber que solo hay una entidad. Saber que solo hay una entidad no puede ser cosa del sentir. Solo. No. Necesita... No, es verdad. Espera un momento. Es que cada uno trabajaría desde un punto de vista diferente. Para mí, yo no puedo mantener la multiplicidad aquí y esperar que me venga la no dualidad en el sentir. Impossible. No, eso no funcionará. No. Por tanto, a muerte, que la mente sepa, no se lo crea, sepa que solo hay uno. Pero fíjate, esta afirmación de la mente... No, argumentalment, Yo encuentro que él hace un esfuerzo argumental para... No es un Vedanta, No, però per mi m'ho ha explicat, y te lo he dicho antes, explica por primera vez por qué hay una fuente y un fontado. Sí. Y lo explica, ¿cómo lo explica? Por un sentir, no, por un pensamiento. Mira, un razonamiento. Has de interpretarlo desde la frase 1000 veces repetidas del Corán. No reflexionaréis. Es decir, él te está diciendo, aquí no hay otro que él. Tú no eres tú, sino que tú eres él. Solo eres él. Esto está dirigiendo tu cabeza, pero se está dirigiendo a tu sentir, porque eso lo has de verificar, lo has de ver, sí. Espérate, no me lo concedas tan fácil. A ver, Esto, si no interviene tu sentir, dicen Monsergas. ¿Y tu sentir cómo interviene? Porque tú tienes un conocimiento implícito, no formulado, de que aquí hay una dimensión absoluta, que es lo que es. Y cuando él te dice, tú no eres tú, una individualidad, sino eres eso.
Eres eso de lo cual tienes noticia. Está apelando a tu sentir. No convence tu cabeza para que tú convenzas tu sentir. Él habla a tu cabeza de manera que toque tu sentir, que apele a la verificación de tu sentir, al reconocimiento, a la tematización de lo que tu sentir tiene. Esto es muy, muy importante. Cuando puedes ver tu propium, así calificado, sin combinar con la existencia suprema, con un adversario asociado, equivalente o aliado cualquiera, entonces lo conoce tal como es. Es decir, tú conoces realmente y te conoces realmente. O sea, cuando no pones un mediador, no pones una divinidad, otra que él. Por eso el profeta ha dicho, el que conoce su propium, conoce a su Señor. Claro. No hay otra cosa ahí. No ha dicho, apuntaros esto, el que extingue su propium conoce a su Señor. El que extingue su propium, el que se mata a sí mismo conoce a su Señor. No. Supo y vio que nada es distinto de él. Luego dice que el conocimiento de sí mismo, del propium, de su alma, es la gnosis, el conocimiento de Alá. Conoce lo que es tu propium, es decir, tu existencia, conoce que en el fondo tú no eres tú, pero tú no lo sabes, no lo has tematizado. Has de saber lo que te llamas tu existencia, no es en realidad ni tu existencia ni tu no existencia. Tu existencia, has de saber que tú no eres ni existencia ni nada, que no eres distinto de existente o distinto de nada. Tu existencia y tu nihilidad constituyen tu existencia. Tu existencia absoluta, de tal modo que no se puede ni se debe discutir si ella es o no es. Las famosas pruebas de la existencia de Dios, mal planteado. La sustancia de tu ser es tu nada. Tu existencia. Perdón, lo he leído mal. La sustancia de tu ser o de tu nada es su existencia. Y precisamente porque tu sustancia es nada, es su existencia. Así pues, cuando ves que las cosas no son distintas, fijaros esta frase, cuando ves que las cosas no son distintas de tu existencia y de la suya, cuando puedes ver que la sustancia de su ser es tu ser y tu nada en las cosas, sin no obstante ver nada con él o en él, entonces conoces tu alma y tu propio. Es decir, que cuando tú conoces que tu realidad es él, conoces que tu realidad no es diferente de las cosas. Porque las cosas no son otra que él. Ahora bien, conocerse a sí mismo, así es la gnosis. El conocimiento de Alá por encima de todo equívoco, duda o combinación de una cosa temporal con la eternidad, sin ver más que la eternidad, o por ella o a su lado, nada más que la eternidad. Es decir, la eternidad. Aquí todavía para hablar del sin tiempo, hablan de la eternidad. Es un tiempo gomoso que se estira por todos lados. Pero es mal término este.
No es eternidad una cosa que dura y dura y dura, sino que no está situada en el tiempo y espacio. Vale. Si alguien pregunta, es decir, ¿no? Esta es una cuestión aclara que pues, se habla de la unión con Dios. Claro, esto no va en este planteo y lo intenta aclarar. Ah, vale. Començo aquí, ¿no? Sí. Sí. Si alguien pregunta cómo se opera entonces la unión, ya que afirmas que otro que él no es. Una cosa es que única solo puede unirse consigo misma. La respuesta es, en realidad no hay ni unión ni separación, como no hay alejamiento ni aproximación. Solo se puede hablar de unión entre dos y no cuando se trata de una cosa única. La idea de unión o de llegada implica la existencia de dos cosas análogas. ¿O no? Análogas son semejantes. Si no son análogas, se oponen. Ahora bien, Alá, exaltado sea, está libre de todo semejante, así como de todo rival, contraste u opositor. O sea, no hay la famosa teoría escolástica de Dios y las cosas son de una forma análoga a Dios, no va por esta vía. Análoga quiere decir que tiene una existencia, que tiene puntos de semejanza. Pero si no tiene ninguna existencia no hay analogía, ¿no? Y tampoco opositor, no tiene opositor. ¿Quién va a ser opositar? ¿Otro Dios? Si no hay más Dios que Él. Continúo. Lo que se llama de ordinario unión, proximidad o alejamiento no son tales en el sentido propio de la palabra. Hay unión sin unificación, acercamiento sin proximidad y alejamiento sin ninguna idea de lejos o cerca. Claro, si solamente hay uno, no hay otro, pues todos estos términos que se usan tanto en la vida espiritual, pues son incorrectos. Son incorrectos. Si alguien... perdón. Sí, y son incorrectos quiere decir que si te los tomas, si los entiendes como se entienden vulgarmente, te hacen trabajar mal. Ya. Si alguien pregunta, ¿qué es la unión sin la unión? ¿La proximidad sin la proximidad? ¿O el alejamiento sin el alejamiento? La respuesta es, quiero decir que en el estado al que tú llamas proximidad, tú no eres distinto de él. Exaltado sea. No eres distinto de él, pero no conocías tu propio. No sabías que tú eras él y no tú. Cuando llegas a Alá, es decir, cuando te conoces a ti mismo sin las letras del conocimiento, o sea, sin palabras, conocerás que tú eres él y que antes no sabías si eras él o no. Exactamente. No sabías si eras él o no. Y por tanto, como te pensabas alguien, tenía sentido hablar de aproximarse, alejarse, estar en él. Cuando el conocimiento te haya llegado, sabrás que has conocido a Alá, no por ti mismo. Tomemos un ejemplo. Supongamos que no sabes que tu nombre es Mahamud o que debe ser llamado Mahmud, pues el verdadero nombre y el que lo lleva son en realidad idénticos. Pues bien, te imaginas que te llamas Muhammad, pero después de algún tiempo de error acabas sabiendo que eres Mahmud y que nunca has sido Muhammad. Sin embargo, tu existencia continúa, como en el pasado, pero el nombre de Muhammad te ha sido quitado. Eso ha ocurrido porque has sabido que eras Mahmud y que nunca habías sido Muhammad. No has dejado de ser Muhammad por una extinción de ti mismo, pues dejar de existir supone la afirmación de una existencia anterior. Ahora bien, quien afirma una existencia cualquiera fuera de él, le da un asociado a él. Bendito sea y exaltado sea su nombre. En nuestro ejemplo, Mahmud jamás ha perdido nada. Muhammad jamás ha vivido literalmente respirado
Nafas diu, en Mahmud y nunca ha entrado o salido de él. Lo mismo Mahmud en relación con Muhammad. Enseguida que Mahmud ha sabido que era Mahmud y no Muhammad, se conoce, es decir, conoce su propio, y eso por sí mismo y no por Muhammad. Ese no era. ¿Cómo hubiera podido informar de algo? ¿Entendéis? Es estupendo. Es estupendo. Tú conoces tu verdadera realidad, Mahmud, porque has descubierto que Muhammad no existe. Y por tanto, el que hayas descubierto Muhammad no es obra de Mahmud, no es obra de Muhammad, porque Muhammad no está. Por tanto, esto para explicar el caso que tú no tienes que trabajar para reconocer que, a ver si lo digo bien, el que tú llegues a reconocer que tú no eres tú sino él, no es obra tuya, porque tú no eres, es él que se reconoce. Eso está bien. Sí. Esto da mucha confianza, ¿no? Sí. No, está muy O bien. desesperación. Porque si tengo que ser yo, voy apañado. En cambio, no. Es que aquí no hay nadie. ¿Cómo va a conseguir nada? ¿Y en qué está que para algunos se revele y para otros no? Que unos lo vean y otros no. Que unos lo vean y que otros no. ¿En qué está? O sea, ¿en qué va eso? Pues en que uno se ha identificado con Muhammad, con el ego, y cree que es real y quiere conseguir Mahmud siendo Muhammad, y entonces no hay nada que hacer. ¿Entiendes? Tienes que comprender, entender que Muhammad no es. Entonces queda claro Mahmud. O sea que unos han acertado y otros no. Bueno, sí, es cuestión de que te tomes el supuesto como real o que atines a no tomarlo como real. ¿Por qué unos atinan y otros no? ¿Qué es lo que Solo Dios sabe. Es lo que preguntaba él, ¿por qué unos y otros no? Sí, porque ahí dice el La conocimiento. contestación clásica del Islam es solo Dios sabe. Sí. ¿Qué decías, Juan? No, que ahí dice al que le llega el conocimiento. O sea, Dice, que cuando te ha llegado, Sí. O sea, al Muhammad que le llega el conocimiento que es Mahmud. claro. Pero el Muhammad no puede conseguirlo por su esfuerzo. Porque no es. Es un ejemplo muy bien puesto. Vamos, ¿Tú crees? un poco más y- Mejor, relajación no voy a decir, no, sino de una manera relajada es mejor que no en plan de lucha. Claro. Lo que he dicho antes es que con el supuesto de que soy alguien no me tengo que pelear. Porque es inútil. Tengo que reconocer que es un supuesto y ya está. ¿Cómo se reconoce? Pues deteniéndose, considerándolo, meditándolo y procurando que esa meditación llegue a tu corazón, a tu mente, a tus sentidos. Yo diría que por causa de la interpretación agraria autoritaria y por la pelea con el mundo y con el pecado y tal, se ha hecho mucho más difícil de lo que lo es. Exacto. Esto es natural, es connatural, es mi propia realidad, no tiene por qué ser difícil. Lograrlo en algún grado, en grados sumos, pues cuesta más. ¿Por qué cuesta mal? Porque tenemos desde la civilización, desde hace milenios, nos han metido, y en la familia, y en la cultura, y en la propaganda, que aquí hay alguien que tiene que conseguir cosas.
y quitar todo ese supuesto con sus tentáculos, quitarlo, pues quitas una pata del pulpo y se queda otra, quitas otra y se queda otra, te estás quitando siempre patas, pero es como quien intenta liberarse de algo molesto. No es una pelea, hasta que tú intentas convencer que a ese pulpo te deje en paz y se ponga a tu servicio. Bueno, no sé si puedo. Así pues, Venga. ¿sabes? Así pues, el que conoce y lo que es conocido son idénticos, al igual que el que llega y a lo que se llega, el que ve y lo que se ve son idénticos. El que sabe es su atributo, lo que es sabido es su sustancia o naturaleza íntima. El que llega es su atributo, a lo que se llega es su sustancia. Ahora bien, la cualidad y lo que la posee son idénticos. Esa es la explicación de la fórmula. El que se conoce, conoce a su Señor. El que capta el sentido de esta semejanza comprende que no hay ni que capta el sentido, que no hay ni unión, reunión o llegada, sin separación. Comprende que él, que sabe es él, y que lo que es sabido es también él, el que ve es él, lo que es visto es también él, el que llega es él, a lo que se llega es la unión es también él. Ninguno distinto de él puede unirse a él o llegar a él. Ninguno distinto de él se separa de él. Cualquiera que pueda comprender esto está completamente libre de la gran idolatría. Esto es una advertencia que hace. Sí. De hecho, creerse que hay algo fuera de él es idolatría. Ya está. Bueno, no necesita ningún comentario, está muy bien esto. Està clar. Aquest sí que s'ha de treballar, Fem una cosa. Los del plasma, voleu dir alguna cosa? ¿Que hay alguien? Ya está. Sí, hay dos. No, gràcies. Tot bé, gràcies. Sí, Pere, alguna cosa? A tots quatre. No m'està sentint? Ja s'ha dormit. No té el micro apagat. Sí, té el micro, però és que no... Ara! No m'hi ha dormit, Dic que com no, se feia quiet. No m'hi ha dormit, diu. Vale, doncs jo crec que parem aquí. Ja s'acaba? Vale. Avui és dia 21. Vale. Doncs ho deixem. Era 33. Pero esto no puede ser un